Buenos días, agradezco al presidente del Colegio Nacional de Economistas la invitación a participar en este foro, junto con la invitación de Rogelio Montemayor, y saludo a todos los compañeros economistas y a las señoras y señores presentes. Voy a presentarles, dentro de la política social, una propuesta que hemos venido trabajando varias personas sobre una propuesta de ingreso ciudadano universal para México. Es que sería un instrumento eficaz para avanzar en la reducción de la desigualdad y la pobreza en México y en el mundo. Es implantando gradualmente el ingreso ciudadano universal, como lo hemos definido en México. En otros países le han denominado renta básica o basic income en inglés. Los antecedentes de la preocupación por los menos favorecidos vienen de siglos atrás. En el 16, Tomás Moro y Juan Luis Vives decían que los poderes municipales se encarguen de la ayuda o asistencia a los pobres. En Inglaterra, en el 17, se crearon las Poor Laws, que obligan a los municipios a hacer cargo de los indigentes. En el 18, en Spin, en Inglaterra, se estableció un subsidio metálico para indigentes por primera vez en la historia. En el 19, en Prusia, Bismarck crea el primer sistema de seguros obligatorios para los trabajadores. En la primera mitad del siglo XX, varias propuestas para reducir la pobreza con apoyos temporales. En Inglaterra, en 1948, el National Assistance Act, que pretendía un sistema de ingreso mínimo. En los Estados Unidos, en 1935, el programa de asistencia a familias pobres, que evoluciona en 96 para dar asistencia temporalmente. Y también varios académicos y pensadores propusieron acciones cercanas al ingreso ciudadano, como Thomas Paine, que decía que había que dar una cantidad de dinero a todo adulto por plena justicia. O Charles Fourier, cada hombre tiene derecho a un mínimo de subsistencia. Bertrand Russell decía, toda persona, trabaje o no, debe darse una renta suficiente para sus necesidades primarias. El primer texto claro sobre ingreso ciudadano aparece, a nuestro juicio, en las obras de John Stuart Mill, definiendo la necesidad de una renta básica. James Smith, Premio Nobel de Economía, explora el tema proponiendo un dividendo social financiado por el Estado para resolver la pobreza y el desempleo. James Tobin, conocido por todos, se refiere a la idea de ingreso ciudadano mínimo garantizado general mediante un pago automático y más generoso que los programas actuales de asistencia en los Estados Unidos. La situación actual en el mundo: en Europa, en 1986 se creó la Basic Income European Network y para 2004 cambia la Basic Income Earth Network, la principal asociación civil que pugna en todo el mundo por el ingreso ciudadano. Actualmente existen 17 secciones en el mundo, incluyendo la de México, aceptada en el 12º Congreso celebrado en Dublín en julio de 2008. Y aquí hay unos conceptos de qué países tienen algo parecido o acercándose a ingreso ciudadano. Y empezamos con Bélgica, que a los ciudadanos de más de 60 años les da 600 pesos mensuales. O Alaska, en la constitución local, a todos los residentes con 6 meses mínimo se les dan $2,000 anuales, producto del rendimiento de la producción de petróleo. Si todo residente en Alaska recibe $2,000 por el mero hecho de residir en Alaska. En Holanda, a los ciudadanos se les da una ley de subsidio mínimo de $250 mensuales, son 16 millones de personas, que equivale al 7% del Producto Interno Bruto. En Francia, a las familias de bajos ingresos, que son alrededor de 2 millones de familias, se les da $1,980 al mes para el consumo básico y representa el 1.76 del ingreso. En el Reino Unido hay una ley general de seguridad social del 95, a los adultos mayores se les dan $552, que representa el 3% del Producto Interno Bruto. En Cataluña, en España, a los ciudadanos de bajos ingresos se les dan $477 mensuales. En Brasil, el programa presidencial, el famoso programa Bolsa Familia, se les da $136 en promedio a cerca de 11 millones de familias y representa el 0.3% del Producto Interno Bruto de ese país. En Bolivia hay una ley general de renta mínima que va a 676,000 personas con $300 anuales y es el 1.53% del Producto Interno Bruto. Y en Colombia también una ley general de pensión mínima mayor de 60 años para consumo básico que representa el 1.13 del Producto Interno Bruto. La justificación del ingreso ciudadano está en lo siguiente: difiere del asistencialismo por su carácter general, independientemente de la posición económica de las personas se les da. Es diferente a los programas de combate a la pobreza, ya que se trata de resolver el problema antes de que se caiga en él.
reduciría el trabajo informal, precario, infantil y permitiría mejorar las condiciones de negociación de los trabajadores frente a los patrones. También abatiría la trampa de la pobreza gracias a su incondicionalidad. Y por último, una cosa para nosotros muy importante, la dignidad de las personas no se vería afectado como actualmente sucede, ya que para poder recibir recursos de la mayoría de los programas asistenciales hay que ser sujeto a una investigación que evidencie que se es pobre e incluso que la persona lo declara. En México llevamos 50 años en dos visiones: focalización de acciones versus a medidas universales de combate a la pobreza y la desigualdad. Desgraciadamente, cuando me tocó participar, los que buscamos medidas universales hasta ahora hemos perdido. ¿Qué tenemos hoy? Pese a presupuestos millonarios para combatir desigualdad y pobreza, los resultados de políticas y programas son insuficientes. Lo confirman los elevados niveles de desigualdad y pobreza de amplios segmentos de la población vistos en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto y las mediciones de la pobreza realizadas por el Coneval. Aquí tenemos los millones de personas que están en pobreza máxima y en la horizontal el gasto federal en programas para superación de la pobreza. Como ustedes ven, en 10 años se ha más que duplicado el gasto federal en materia de combate a la pobreza de 112.000 millones a 281.000 millones. Los pobres teníamos en 2023 millones, en 2008 eran 19, pero con la crisis todavía no podemos poner la columna porque no habían salido los datos, pero hay un cálculo que estaremos otra vez alrededor de 23 millones de familias en pobreza extrema. Es decir, a pesar de un gasto consciente, los pobres siguen manteniendo la misma cantidad. Nos encontramos entre las naciones con mayores niveles de pobreza y desigualdad. Las políticas convencionales de desarrollo social y superación de la pobreza han sido incapaces de revertir las enormes disparidades de distribución del ingreso entre familias, estratos sociales y regiones y los crónicos rezagos en los más elementales mínimos de bienestar. ¿Cómo sería la aplicación? Se trata de una transferencia monetaria universal establecida por ley. Es un ingreso al cual tiene derecho todo residente sin distingo de origen étnico, condición social, situación laboral. Es una transferencia no condicionada, distinta a la mayoría de los apoyos que otorgan los tres órdenes de gobierno. Sustituiría gradualmente los subsidios y apoyos gubernamentales destinados a superar la pobreza. El pago a realizar por el gobierno, por mandato de ley, será una cantidad mensual fija y se aplicaría de manera gradual por etapas hasta llegar a la cobertura universal. Propuesta de intervención por etapas. El primer año se financiará con los recursos presupuestarios destinados a los programas etiquetados para la superación de la pobreza. Las etapas subsecuentes ineludiblemente requieren del incremento de la recaudación tributaria, así como de la reorientación y reducción del gasto corriente. El monto se tomaría como base el costo de la canasta normativa alimentaria definida por el Coneval, cuyo valor define la línea de pobreza alimentaria por habitante. De enero a octubre de 2010, el costo promedio de la canasta es de 987 pesos mensuales en áreas urbanas y de 695 pesos en áreas rurales. El promedio de ambas es 841 pesos. Aplicar el ingreso ciudadano bajo el principio de universalidad desde el primer año equivaldría a otorgar 841 millones de pesos mensuales a los mágicamente ahora 112 millones de mexicanos que según el INEGI tenemos, y lo que arrojaría un presupuesto anual de 1.134 millones de pesos. Es decir, el costo de aplicación universal del IPU desde el primer año representaría una tercera parte del presupuesto total del sector público federal, lo cual es impracticable, por eso lo proponemos que sea por etapas. Aunque uno de los principios es carácter universal, la limitación actual de recursos obliga a definir la población beneficiaria. Para ello, con objeto de hacerlo viable, se propone la estrategia por etapas, comenzando con la población en situación de pobreza alimentaria, que serían 19 millones, en el siguiente cuadro lo veríamos, 19 millones de personas se les daría, que representaría el 1.5%. La segunda etapa, las personas en pobreza de capacidad. Todas estas definiciones de pobreza son definiciones oficiales. Pobreza de capacidades en 2.1 representaría del PIB. Ya cuando incluyéramos a las personas en pobreza de patrimonio sería el 3.9 del Producto Interno Bruto, y ya cuando la totalidad de la población para el año 2010 sería el 8.7% del Producto Interno Bruto. Sería financiado, a nuestro juicio, en propuesta es, con recursos provenientes de 5 principales fuentes de ingresos:
Ya lo dijimos, la reasignación del presupuesto de programas de superación de la pobreza, que solo en 2010 fueron de 281.000 millones de pesos. Incremento de la recaudación tributaria derivada de una reforma fiscal progresiva para que paguen más los que más tienen y que reduzca y elimine totalmente la evasión y la elusión de impuestos. Gravar las ganancias de capital, la forma más absurda de fomentar la desigualdad, como lo hace la mayoría de los países de la OCDE. Aplicar la tasa Tobin a las exportaciones de capitales y paraísos fiscales de los grandes y socialmente responsables empresarios y ahorros derivados de la reducción y o desaparición de las estructuras administrativas que actualmente ocupa la operación de los programas de superación de la pobreza. Cada programa tiene operadores que reparten, que entregan, que visitan, es decir, todo eso, siendo ya de carácter universal, desaparecería. Es una propuesta universal, incondicional, individual y laica, ya que por el solo hecho de existir se debe acceder a ella. Es una forma de reducir la terrible desigualdad, lo mencionaba tanto Rogelio como el presidente del colegio, la terrible desigualdad que impera no solo en México, sino en muchos países del mundo. Según la última encuesta nacional de ingreso-gasto, la diferencia de ingreso entre el percentil más pobre y el más rico es de 146 veces. Nunca ha existido, y yo a mi juicio va a existir, el pleno empleo en el mundo. Ni en los años mejores de los países desarrollados ya no va a haber empleo para todos. Es decir, al fin nos alcanzó Malthus. No va a haber empleo para todos, pero todos sí tienen necesidades de vivir, de subsistir y de comer. Entonces, para ello, en las actuales condiciones, esta propuesta, con su gradualismo y un manejo eficiente de la política social, puede ser la mejor fórmula para asegurar un ingreso mínimo a la población y reducir la pobreza y la desigualdad. En México ya hubo una propuesta, está en la Cámara de Diputados desde el año 2007, para impulsar el ingreso ciudadano universal, definiendo que no podría ser menor a la mitad del salario mínimo vigente más alto en el país. En Brasil ya también hay una ley de ingreso ciudadano que ya se aprobó y está por instrumentarse, y en España hay una subcomisión creada para ver de qué manera se implementa. Es decir, ha habido avances en el mundo por esto. Esperamos que esta propuesta pueda ser discutida en un tiempo breve dentro de la Cámara de Diputados. Por supuesto, no es una panacea ni la solución definitiva a los problemas estructurales de la economía y la sociedad, pero es un instrumento para elevar la dignidad del individuo al fortalecer sus derechos fundamentales y, sobre todo, es una garantía monetaria para subsistir. Y para comenzar un pensamiento de Ignacio Lula, porque muchas de las críticas han dicho que el darle a todos un ingreso pues es para que no trabajen. Y dice Lula, hay gente tan imbécil e ignorante que todavía dice que la Bolsa Familia convierte en vagos a quienes la reciben porque ya no quieren trabajar. La ignorancia es de tal magnitud que esas personas piensan que una familia va a preferir vivir con 85 reales mensuales antes que ganar un salario digno de 616 reales. Quienes hablan así son los mismos que creen que la gente vive en las favelas porque quiere, que son pobres porque no les gusta trabajar y estudiar. Es una forma simplista de ver las cosas que no contemplan que el país está dividido, al igual que el nuestro, entre personas que tuvieron oportunidades y personas que no las tuvieron. Muchas gracias.